libro de Apocalipsis, capítulo 10. Gloria a Dios. Y yo quiero leer algunos versículos de aquí, desde que no es un capítulo largo, es un capítulo corto, pero quiero hacer énfasis en algunos versículos, puesto que ya habíamos empezado el tema del capítulo 10, así que vamos a leer a partir del versículo 7, Apocalipsis 10, 7. ¿Estamos ahí? Dice allí la palabra del Señor: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Gloria al Señor. De una alabanza al Señor, hermanos. Le veo una alabanza para el Señor y pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Bueno, empecé a leer desde el versículo 7 porque es aquí donde se menciona que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, es decir, cuando él comience a tocar la séptima trompeta, entonces dice allí que el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus hermanos los profetas. El misterio de Dios se consumará. Bueno, algunos se preguntarán qué significa con esto de que el misterio de Dios se consumará. En la Biblia hay varios misterios. Un misterio es aquello que uno necesita conocer o uno necesita que sea revelado. El misterio sigue siendo misterio cuando uno no sabe qué es lo que hay detrás de ese misterio. Mientras que sea misterio es algo desconocido. Una vez que el misterio se conoce, pues ya deja de ser un misterio. Los misterios de Dios, el Señor los ha puesto en su palabra con el propósito de que sean revelados. No es para que se queden eternamente siendo un misterio, sino que lo que Dios quiere es que lo conozcamos. Ahora, es un misterio porque de hecho nadie sabe, nadie lo conoce. Amén. Las cosas referentes al Apocalipsis es un misterio para quienes no leen el libro, para quienes no escudriñan la palabra de Dios, para quienes no hacen el estudio del libro de revelación, y para quienes no les es revelado. Sigue siendo un misterio, desconoce su contenido, desconoce qué quiere decir lo que hay acá. Pero aquí me llama la atención que cuando Juan escribe este pasaje, que es ordenado por el Señor, tiene un ángel diciéndole siempre: escribe, escribe. Parece ser que Juan estaba tan encantado y tan absorto con todo lo que estaba viendo que de momento como que se le olvidaba escribir, y el ángel tiene que estarle diciendo: escribe, escribe. Y también como una confirmación de que el Señor quería que esto se escribiese para el conocimiento de todos nosotros. Pero aquí él está escribiendo algo relacionado con el misterio de Dios. Dice que cuando él comience a tocar esa trompeta, entonces el misterio de Dios se consumará.
como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, el misterio de Dios se consumará de la manera como ya había sido anunciado por los profetas del Señor. ¿Y qué es lo que había sido anunciado por los profetas del Señor? Que aquí dice la Biblia, y lo trae a colación, diciendo que esto ya estaba anunciado. Es un misterio que se anunció con anterioridad. Estaba anunciado por los profetas. Y se está refiriendo a esos profetas que Dios puso a traer profecías sobre las cosas que vendrían hacia el futuro, y específicamente en este caso hacia las cosas que sucederían al final de los días, al final de los tiempos. Es decir, profetas del Antiguo Testamento que venían anunciando estas cosas, anunciaban también el misterio de Dios. Y habla de que este misterio se consumará, o sea, llegará el momento en que se dará a conocer a plenitud, en que todo el mundo lo conocerá y sabrá. El misterio, cuando se sabe, pues es obvio que queda a la luz de todo el mundo, en este caso, y que todo el mundo comienza a saber de qué se trataba. Pero ¿qué es lo que los profetas, los siervos de Dios, los profetas, anunciaban? Bueno, cuando se está refiriendo a los últimos días, es obvio que se está refiriendo a los últimos tiempos. Y recordemos que la Biblia dice que ya nosotros, en el caso nuestro, ya estamos en el último tiempo. Y esto empezó desde el día en que empezó la iglesia del Señor. Ahí la Biblia marca como el comienzo del último tiempo. Entonces, todas las profecías relacionadas con el último tiempo estaban referidas a lo que sucedería con la iglesia, a lo que sucedería con la manifestación de Dios en carne. Porque en el Nuevo Testamento, que es donde aparecen los evangelios, donde aparece el libro de los Hechos, y donde aparecen también las cartas de los apóstoles, y finalmente la profecía del libro de Revelación de Apocalipsis. En todos estos libros se está mencionando todo lo relacionado con el nuevo pacto que Dios hace con el hombre. Se termina un pacto antiguo, un pacto con el pueblo de Israel. Ya el Antiguo Testamento termina con Malaquías, pero Jesucristo viene a establecer y a traer el Evangelio para que todo el mundo sea salvo por medio de Él, por medio de Jesucristo, a través del Evangelio. Por eso Jesucristo mismo se vino Él mismo a traer este Evangelio, a predicarlo a las naciones, a que se conozca en todo el mundo, y de esa manera entonces comienza un nuevo periodo, que es el periodo de la predicación del Evangelio de Jesucristo, donde la gente ahora es salva por gracia y no por la ley. Entonces aquí comienza, primeramente que todo, a revelar a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pero sobre todo a entender de que Jesucristo es el mismo Dios hecho carne, y que es el Mesías que había sido anunciado por los profetas. Los profetas anunciaron a Jesús, anunciaron el Mesías, y lo anunciaban como la manifestación del mismo Dios que vendría a la tierra, y que vendría a la tierra hecho hombre. Entonces la manifestación del Señor como hombre, pues llegó a ser una realidad con el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, notamos en la Biblia que Él vino al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no lo recibió como el Mesías, no lo aceptó como Dios, y por el contrario, se fueron encima de Él, lo blasfemaron y terminaron crucificándolo, porque ellos pensaban de que Él era un impostor, que Él no era el mismo Dios hecho hombre, sino que ellos pensaban que Él era un hombre que se quería ser Dios. Entonces, de esa manera ellos interpretaron a Jesús y lo llevaron al Calvario,
pensando de que estaban haciendo justicia con alguien que se estaba haciendo pasar por Dios. Este es un misterio que obviamente llegó a ser revelado por el Espíritu Santo para los apóstoles. Llegaron a conocer quién es Jesucristo. Jesucristo mismo preguntó acerca de sí mismo. Después de andar varios años con los apóstoles, Él pregunta: ¿quién dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? Porque Jesucristo para la humanidad era un misterio. Era un misterio para el pueblo judío, era un misterio para los gentiles, y sigue siendo un misterio para muchos, pero deja de ser un misterio cuando ese misterio se revela. Por eso Jesucristo quería revelar este misterio ante el mundo, pero el mundo no lo pudo conocer. La Biblia dice que Él estaba en el mundo, y el mundo por Él fue hecho, dice el Evangelio según San Juan, pero el mundo no le conoció, no pudo conocer quién era Jesús. Entonces, como Jesús entiende que el mundo no le puede identificar, que el mundo no le conoce, entonces Él le pregunta a sus discípulos: bueno, a ver, ¿quién dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? Entonces ellos le dicen: bueno, ellos dicen que tú eres Elías, que eres Jeremías, que eres Juan el Bautista, o alguno de los profetas. Entonces él se da cuenta que el concepto que hay ahí con respecto a sí mismo es simplemente el de un profeta. Y mencionaban los profetas porque pensaban que Jesús era de pronto uno de esos profetas que había venido, pero no pasaba más de allí. Ellos creían solamente que Jesús era un profeta, eso creían todos, pero no creían que Él era el Mesías, que era el mismo Dios manifestado en el mundo, en carne. Entonces Jesús se dirige pues a sus apóstoles, a sus discípulos que estaban con Él: bueno, ¿y vosotros quién decís quién soy yo? Él quería saber si ellos ya lo habían conocido, si ya Jesús no era un misterio para ellos. Entonces allí es Pedro el que contesta. Se nota que en las palabras de Pedro el Señor le había revelado a él quién es Jesús. Entonces Pedro dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de esa manera él le dice al Señor: es que tú eres el Mesías, es que tú eres el mismo Dios, tú eres el mismo Dios hecho carne. Cuando él dice esas palabras, entonces es el Señor Jesús mismo quien le dice: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación que viene de lo alto, que viene de parte del mismo Dios. El Espíritu Santo es el que revela. Así pues, que Él tiene que decirle a Pedro: si usted tiene esta revelación, si tienes este conocimiento, es porque te lo reveló el mismo Dios, el mismo Espíritu de Dios, el Padre Celestial, te ha revelado esto. De tal manera pues de que este misterio deja de ser misterio para Pedro. Pedro conocía quién es Jesús, y por ahí mismo pues los demás apóstoles, más adelante uno ve en las cartas que están escritas cómo ellos hablan de Jesús. Juan escribe también acerca de Jesús y presenta en el Evangelio según San Juan al mismo Jesucristo como Dios. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Algunos dicen que como ahí en Juan 1:1 expresa que el Verbo era con Dios, algunos dicen: mire, allí dice con Dios, es decir, que estaba con otro. Eso no es verdad, porque más adelante el mismo versículo dice: y el Verbo era Dios, el mismo Dios. Ahora, ¿qué es el Verbo? Pues el Verbo es la palabra. En algunas versiones la traducen como la palabra. Y la palabra está con la persona que la pronuncia, que la habla. No puede estar fuera de la persona, está con la persona. Amén. Yo ahora mismo aquí estoy hablando. Amén. Y mi palabra está saliendo por mis labios, por mi boca. Entonces la palabra está conmigo. No puede mi palabra estar fuera de mí. No puede estar en otro lugar. La palabra de hecho está conmigo.
Pues así mismo es con el Señor, cuando dice que el verbo era con Dios, obviamente, porque es de Él, porque sale de Él. Entonces no puede estar separada ni alejada porque es de Él. Entonces, para muchos esto les causa un conflicto pensando que ya es otro que hay ahí. No, simplemente la palabra siempre está con quien la ejecuta, y en este caso, si la palabra, el verbo, estaba con Dios, es porque de Él procede, porque de Él viene, estaba siempre con Él y sigue estando con Él. Al punto de que finalmente el versículo concluye diciendo, y el verbo era Dios, es decir, es Dios mismo. Por eso en el verso 14, ahí está la revelación de este misterio, y dice, y aquel verbo, en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, cuando el verbo es hecho carne, quiere decir que el mismo Dios, que es el verbo, ahora es hecho carne, y dice que habitó entre nosotros. Ahí pues que el misterio de Jesucristo está siendo revelado para que todo el mundo le conozca. Pero llegará un día en que cuando los profetas hablaron de la venida de Jesús, y específicamente estaban hablando de la segunda venida de Cristo, estaban hablando acerca de que Jesús vendría como rey. El asunto es que muchos confundieron la segunda venida con la primera venida. En la primera venida Jesucristo venía a salvar la humanidad, venía a nacer de un pesebre. Así estaba anunciado por los profetas. Isaías dice, porque nacerá un niño, amén, nacerá en Belén, nacerá de la Virgen. En la Biblia, del libro de Isaías capítulo 7 verso 14, y luego del capítulo 9, da descripciones muy precisas del nacimiento de ese niño, refiriéndose que ese niño es el mismo Dios hecho carne, refiriéndose que su nombre será llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros, pero dice que nacerá de una virgen. Entonces, la primera venida de Cristo es con el propósito de que la humanidad sea salva, de dar su vida por la humanidad. Pero la segunda venida es para establecer el reinado milenial en la tierra. Viene como rey, aunque cuando Jesús vino a la tierra, de hecho Jesús, cuando lo crucificaron, le pusieron un letrero que decía Jesús, rey de los judíos, porque Jesús en su humanidad también expresó mandamientos como rey, como lo muestra el Evangelio según San Mateo. Cuando usted lee capítulos 5, 6 y 7, ahí está Jesús hablando como rey, y habla como rey, da mandamientos, cambia algunas leyes, amén. Y cuando Él hace esos cambios, lo hace como rey, como el que legisla. Os fue dicho esto, pero yo ahora digo esto. Lo cambió, porque Él lo puede cambiar, porque Él es la palabra, Él es el que ordena, amén. Por eso es que la naturaleza le obedecía a Jesús, porque es la voz del Creador que está hablando. Entonces aquí dice la Biblia que el misterio de Dios se consumará. Es relacionado no solamente con el conocimiento de Jesucristo, del mismo Dios, sino también con todo lo que tiene que ver con la profecía para el final de los tiempos. Entonces aquí la Escritura está señalando acerca de este misterio de Dios, que estaba reservado para el último tiempo, y en efecto el Señor se da a conocer en el último tiempo. El Señor revela su nombre en el último tiempo, porque esa es cuando Jesús nace, que da a conocer su nombre, porque nadie conocía el nombre de Dios. Pero cuando Jesús nace, el nombre de Él es revelado. Por eso es que Jesús significa Jehová Salvador, amén. Entonces, cuando Jesucristo vino a salvarnos, vino a dar su vida, vino a derramar su sangre por todos nosotros, dejó el Evangelio como plan de salvación, aleluya al Señor. Y el mismo Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Él establece el plan de salvación para esta nueva época, esta nueva dispensación. Y entonces, a partir de ahí, sus discípulos siguen predicando el Evangelio. Él va a la cruz, entrega su vida, derrama su sangre, amén, y cumple con todo lo que tenía que hacer en esa misión como hombre.
Pero la iglesia nace cuando viene el Espíritu Santo y se establece la iglesia, y la Biblia habla acerca de este surgimiento de la iglesia del Señor, y habla también del poder del Espíritu Santo que estará siempre en la iglesia. Jesucristo dijo que Él estaría con esa iglesia. Él dijo: yo estoy con vosotros, pero estaré en vosotros cuando venga el Consolador. Amén. Y en efecto Él vino como el Espíritu Santo, derramándose en el día de Pentecostés, y allí comenzaban a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase, y comienza obviamente lo que muchos han llamado también la dispensación del Espíritu Santo, la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia. Amén. Que todo esto marca el último tiempo. Nosotros, hermanos, estamos viviendo ese último tiempo. Pero este último tiempo también termina con un juicio. En cada dispensación, hermano, cada dispensación termina con un juicio. Y este último termina con estos 21 juicios de Dios sobre la tierra, que tiene que ver con los 7 sellos, con las 7 trompetas y luego con las 7 copas de la ira de Dios. En este momento, hermano, dentro de los temas que estamos estudiando del libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, que se está hablando ya que está a punto de tocarse la séptima trompeta. Cuando la séptima trompeta se toque, inmediatamente se abre las 7 copas de la ira de Dios, y se puede decir que aquí estaríamos en la mitad de todos esos 7 años de tribulación, y comenzaría el periodo más crudo sobre la tierra, el más fuerte que haya vivido sobre la tierra. Lo que muchos dicen que esto es la parte más difícil de la tribulación, por eso le llaman la gran tribulación. Esos últimos 3 años y medio de este periodo, hermanos, será el más terrible que el mundo vivirá. Entonces aquí estamos prácticamente en la mitad de esos 7 años, en la mitad de toda esa tribulación que va a vivir el mundo, la ira de Dios sobre la tierra. Pero cuando se toque la séptima trompeta, cuando ya han pasado los 7 sellos y han pasado ya 6 trompetas y se comience a tocar la séptima, entonces el misterio de Dios se consumará. Amén, gloria al Señor. Comienza lo más fuerte para la tierra, y entonces a partir de ese momento es cuando la Biblia dice en el versículo 8: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Un librito que estaba en la mano del ángel, un tremendo gran ángel con un pie en el mar y con otro pie en la tierra. Pero dice aquí en el verso 9 que Juan fue donde el ángel diciéndole que le diese el librito, y entonces él le dijo: está bien, mira, toma, cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. En otras palabras, cuando tú lo estás comiendo es dulce, es grato, es agradable, pero luego, cuando lo tengas en el vientre, vas a sentir que te va a amargar el vientre. Bueno, muchos han considerado que este librito, pues obviamente tiene que ver con la palabra profética que Dios tiene para estos últimos días, y que es un mensaje dulce porque viene del maravilloso plan de Dios para la humanidad. Por eso es dulce, es de la palabra de Dios, que es dulce, que es agradable, que da vida. Y en esto incluye la segunda venida de Cristo, la venida de Jesucristo se comienza a anunciar allí. Pero además de eso, también el reino milenial de Cristo, y también lo que tiene que ver con el cielo. O sea, se anuncia ya lo que falta. Es decir, hasta el momento ha transcurrido la mitad de toda la gran tribulación, pero ¿qué sigue faltando? En ese momento todavía falta la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, y todavía falta por establecerse el reinado milenial de Jesucristo. Entonces, cuando dice come el librito, es porque ahí hay un mensaje que tienes que saberlo, tienes que comerlo, tienes que darlo a conocer. ¿Y cuál es ese mensaje? La venida de Cristo. ¿Cuál más? Bueno, que Cristo va a reinar sobre la tierra 1000 años. ¿Cuál otro? Que nos espera una patria celestial en el cielo. Todo eso es dulce, todo eso es agradable. Es la palabra de Dios.
que hay algo bueno para el hombre, hay algo agradable para el hombre, hay algo que al hombre le va a causar gozo. Amén. La venida de Cristo, el reinado milenial de Cristo, el cielo, todo esto es gozo para el hombre, esto es dulce. Amén. Pero obviamente también hay cosas que cuando tienen que ver con las cosas del Señor, pues también hay que obedecer la palabra de Dios. Y hay gente que del Evangelio le gustan muchas cosas, pero hay otras cosas que no lo quiere, que no le gustan. Y entonces lo que no le gusta, quisiera como desecharlo, como hacer caso omiso de eso, pero la palabra de Dios hay que recibirla completa. Entonces hay cosas que para muchos el vientre se les amarga. Se les amarga porque esa palabra era muy fuerte, porque no le gustó, porque esa palabra le redarguyó. Amén. A pesar de que la palabra es dulce para nuestros labios, pero cuando llega al vientre hay quienes no la soportan, hay quienes les parece muy amarga esa palabra. Hermano, en la Biblia, los mensajes de parte de Dios y sobre todo en la profecía, mucha de esa profecía, hermano, es exhortación para el hombre, porque la exhortación es necesaria para el cristiano, para que se corrija, para que venga a los caminos del Señor, para que deje el mal camino en que están dando, para que deje el pecado, para que se arrepienta. Entonces, para muchos eso es amargo, eso no lo quieren saber, eso no lo quieren probar, eso no lo quieren aceptar, pero es amargo. Pero sin embargo hay que consumirlo también. Y aquí obviamente en la gran tribulación la palabra de Dios viene, la palabra de Dios es dulce, pero también anuncia cosas terribles, como lo que viene en las 7 copas de la ira de Dios. Hay cosas terribles que vienen ahí, le amarga el vientre, porque vienen estos juicios que son los más fuertes de Dios sobre la tierra. Él tiene que comer este libro, tiene que comer esta palabra. Esta palabra contiene promesas muy buenas, pero también está conteniendo las 7 copas de la ira de Dios, y allí, hermano, se le amarga el vientre. Amén. Entonces, por eso aquí la Escritura está señalando que dice: tómelo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como miel. Lo va a consumir muy bien, pero va a ser amargo para su vientre. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Hermanos, ¿cómo va a ser dulce? Si hay promesas maravillosas, promesas para el creyente. La Biblia dice que seremos reyes y sacerdotes sobre la tierra, y quién sabe por cuánto más periodo, porque dice que gobernaremos con Él para siempre. Amén. Además, hay promesa del cielo, hay también coronas, premios, galardones que el Señor ha prometido para su pueblo. De tal manera pues que todo esto está ahí. También la Biblia habla de que tenemos el nombre escrito en el libro de la vida. Entonces todo lo que falta por cumplir, eso se está asimilando, eso se está comiendo, pero igualmente también está hablando del juicio final, está hablando de los que se pierden, está hablando de los que se condenan, de los que se van para el infierno, de los que van para el lago de fuego, lo cual no es nada agradable, lo cual puede amargar un vientre, porque es palabra fuerte, sobre todo para aquellos que se pierden, para aquellos que tienen que vivir los juicios de Dios. Entonces la Escritura sigue diciendo: y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea que en el librito hay un contenido que Él tiene que decirlo, Él tiene que dárselo a conocer a otros, Él tiene que transmitirlo, y sobre todo el mundo, porque dice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y aún reyes. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, estos eventos, hermanos, que ya están, en este momento de este pasaje bíblico, ya faltan solo 3 años y medio de esta tribulación que vivirá el mundo. Significa entonces de que allí, hermanos, se está escribiendo la parte final que tiene que ver con los juicios de Dios. Amén. Una alabanza para el Señor. Ahora, hay pecadores que obviamente se arrepienten y otros que no lo hacen.
Los que se arrepienten, hermano, y acuden a ser limpios por la sangre de Cristo, pues tendrán la oportunidad de ser salvos, así sea dando su vida. Pero habrán muchos pecadores que no lo harán y que van a entrar no solamente a soportar los juicios de Dios sobre la tierra, sino el juicio de Dios en el gran trono blanco en el día del juicio final, y van a tener que escuchar la sentencia de que estos van a pasar su eternidad en el lago de fuego. Amén. Porque hay muchos en el infierno y que finalmente van a escuchar su sentencia de que pasará su eternidad en el lago de fuego. Amén. Allí obviamente hay una palabra bastante amarga, pero que hay que decirla. Bendito sea el Señor. Algunos solamente quieren predicar lo dulce de la palabra de Dios, pero no quieren predicar lo amargo. No lo quieren aceptar. No, eso no lo quiero, eso es amargo para mi vientre, no lo quiero, no le quiero amargar el vientre a los que me están escuchando. Hermano, hay que decirlo, porque tienen que conocer la verdad, porque si no, lo más amargo es que van a tener que pasar la eternidad en el lago de fuego, y eso sí que es peor. Amén. Una alabanza al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, la tarea de Juan es de comunicar la profecía que todavía no ha terminado, que todavía falta por cumplirse, porque en ese momento todavía falta por cumplirse parte de la profecía. Entonces él tiene que comunicar ese mensaje, que es el mensaje de la gracia y del juicio de Dios, que va a tener que seguirse proclamando hasta que se complete el plan final divino de consumar los eventos del fin de los tiempos que se aproximan rápidamente. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Así pues, que de esta manera terminamos el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Amén. Y mire, hermano, cómo es Dios en su misericordia y en su gracia, que todavía pone un ángel con un pie en el mar, con un pie en la tierra, indicando con esto que hay un dominio completo sobre la tierra. Amén. O sea, sobre el planeta. Cuando el ángel tiene el pie en el mar y el otro en la tierra, quiere decir, esto tiene que darse a conocer a todo el mundo. Y él está con un pie en el mar, con otro pie en la tierra, para que nada quede exento. Gente que está en cualquier parte del mundo tiene que conocer esto, tiene que conocerlo. Amén. Es decir, aún durante la gran tribulación, la gente tendrá que seguir escuchando la palabra de Dios, así los predicadores de aquel entonces, hermanos, estén siendo perseguidos, así los estén matando, porque el anticristo se vendrá contra ellos, que el anticristo los perseguirá y los matará. Hermano, mire, déjeme decirle algo. Durante ese periodo, y ya estuvimos viendo cómo vienen demonios, el abismo se abre, sube un humo de demonios impresionante, y todos esos demonios atacan a los moradores de la tierra, pero no atacan a aquel que tiene el sello de Dios en su frente. No lo ataca, el que tiene el sello de Dios no lo toca, pero a los demás sí. ¿Por qué ellos no lo pueden hacer? Porque tienen una orden de que no los toque, pero el anticristo sí podrá hacerlo. El anticristo sí podrá irse contra los creyentes y los perseguirá, los atacará y los matará. Eso está solamente reservado para que sea el anticristo el que lo haga. Él es el único que podrá hacerlo, pero eso será también para la salvación de los que en ese momento estén sobre la tierra, que van a tener que vivir la persecución, van a tener que vivir todo este caos que está viviendo el mundo, van a tener que negarse a dejarse poner la marca de la bestia, van a tener que seguir confesando a Jesús, mantener una vida íntegra delante del Señor en ese momento, porque es lo único que ya queda. No les queda otra oportunidad, y ellos saben que es un tiempo corto. La tribulación no son sino 7 años. Ellos, y en la mitad de esta gran tribulación, que empieza la persecución fuerte contra los cristianos, ellos saben de que es el último tiempo que les queda y no les interesa tener que dar su vida. Bueno, los que son valientes, porque muchos no van a poder hacerlo. Muchos van a ver tan fuerte esto que van a negar a Jesús, van a blasfemar contra Dios
y ahí se van a dejar poner la marca de la bestia y se van a condenar y lamentablemente pasarán al lago de fuego, porque la Biblia lo dice, que el que se deja poner la marca de la bestia, pues ellos van a pasar su eternidad en el lago de fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí el Señor da oportunidad, por eso le dice al ángel y le dice a Juan, esto hay que comerlo y esto hay que predicarlo. Hay que comerlo, tengo que tener el conocimiento, tengo que saber que estas cosas van a pasar. Quiero que sepas que esto es lo que hay. Eso es lo que le quiere decir el Señor a Juan cuando dice, cómelo, conócelo, apréndelo, date cuenta de lo que va a suceder, digiérelo, asimílalo, y luego va a ser muy bueno consumirlo. Te va a amargar el vientre porque hay cosas allí muy duras, pero tienes que darlo a conocer también a los demás. Amén. Hermano, esto significa también la misma misericordia de Dios durante todo ese periodo de que la gente está pasando situaciones tan duras, tan difíciles con el anticristo, pero que aún así el Señor permitirá que su palabra se siga predicando para que muchos de ellos sean salvos y por lo menos puedan ofrendar su vida, pero salvar su alma. Amén. Gloria al Señor. Una alabanza para Jesús. Una alabanza para Jesús. Una alabanza para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a dejar hasta ahí el próximo servicio, el sábado, si el Señor lo permite, si el Señor no ha venido todavía. Vamos a hablar del capítulo 11, que es el templo y los dos testigos de Dios. Sobre los dos testigos se han dicho muchas cosas, eso lo vamos a aclarar en el próximo mensaje. Amén. También hoy estamos viviendo situaciones difíciles aquí en este país y en los países del mundo, y yo quisiera aprovechar la oportunidad entre el sábado y el domingo aclarar algunas cosas que se están diciendo. Hay gente que anda con mucho temor por cosas que van a pasar en el mes que viene, septiembre. Algunos inclusive por ahí escuché decir que ellos se atreven a pensar de que el Señor inclusive está bien en septiembre. Bueno, eso es lo que ellos piensan, porque la Biblia dice que el día ni la hora no lo sabemos. Amén. Gloria al Señor. Jesús lo dijo, el día ni la hora nadie lo sabe, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Así que vamos a aclarar algunas cosas sobre eso, de las cosas que la gente dice, porque en septiembre, este mes de septiembre viene el Papa para acá, para los Estados Unidos, y hay algunas cosas que algunos creen que va a suceder por esto, y más cosas en el mundo, con los astros, con los planetas. Quizás si tenemos un tiempo, hablaremos rápidamente de todo esto para sacar de confusión a muchos. Amén. Pero lo cierto de todo esto, hermano, es que estamos nosotros viviendo principio de dolores, y que muy pronto, hermano, el Señor va a recoger su pueblo, y que nosotros tenemos que estar preparados para irnos con el Señor. Vamos a terminar con una alabanza para el Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Vamos a cantar porque Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza.